Antes hemos sacado un tema en la tertulia que ahora vamos a ver reflejado también en la siguiente entrevista. Con nosotros está Guillermo Contreras, miembro de Ecologistas en Acción. Guillermo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotras por escucharnos. Y ya has estado escuchando un poquito lo que hemos estado hablando en la tertulia, precisamente del cambio climático, y contigo vamos a hablar de una noticia bastante interesante y sobre todo muy importante, y es que 21 grupos, si no me equivoco, ¿no? Sois 21 grupos quienes habéis firmado. Originalmente éramos 21 grupos, pero hemos abierto una nueva ronda de adhesiones y ya estamos 25 grupos. O sea, que esto va creciendo. Hemos suscrito ya la propuesta, sí. La propuesta, que lo que quieren pedir concretamente es que se pida a los grupos municipales la declaración de la emergencia climática en Córdoba. Esto suena muy, pues algo bastante importante, algo incluso bueno, pues la lucecita roja de la alerta, ¿no? que está ahí, pero vamos a entenderlo, Guillermo, ¿qué es realmente lo que se está solicitando y qué implica que se acepte esa alerta climática en Córdoba? Yo creo que antes Rubén ha comentado ya el término emergencia climática. Claro, ya a la vista de las afirmaciones de la comunidad científica internacional, que son unánimes, ya no hablamos de cambio climático, ya hablamos de emergencia climática. Claro, ¿por qué emergencia climática? Porque no es solamente un cambio en el clima, sino que es un cambio disruptor y además es un cambio a corto plazo y ya digamos que seguro. Cambio climático no es una amenaza, ya está aquí. Ya sabéis que en el conjunto del planeta Tierra la temperatura media ya se ha incrementado 1 grado. Bueno, pues para el año 2040, 2050, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, la temperatura media en el planeta ya será de 1,5 grados. Es decir, sabéis que en el año 2015 se celebró una cumbre del clima en París, en la que los países se comprometieron a intentar no superar el 1,5 grados para finales de este siglo, y en todo caso no superar de ninguna manera los 2 grados para finales de este siglo, lo cual ya es un disparate. Bueno, pues con los compromisos que suscribieron los estados en la cumbre de París en el 2015, alcanzaremos el 1,5 grados de temperatura en el año 2050. Eso es lo que dice la comunidad científica internacional, insisto, por unanimidad, porque aunque hay voces disidentes, no son científicos de crédito. Entonces, ya 1 grado más de temperatura en el planeta es grave, porque el sistema climático tiene una inercia tremenda y se producen lo que los científicos llaman lazos de retroalimentación. Con un incremento de la temperatura media en el planeta de 1 grado, se produce determinado deshielo y eso a su vez alimenta el cambio climático. Entonces ya no podemos hablar solo de cambio climático, ya hay que hablar de que esto es una emergencia, porque para conseguir que la temperatura media en el planeta no se dispare, habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, reducir el consumo de combustibles fósiles a un ritmo del 7% anual. En una economía como la occidental industrializada, que es tan dependiente del petróleo, donde hasta el 90% del transporte depende del petróleo, reducir el consumo de combustibles fósiles a un ritmo de un 7% anual es muy difícil. Se puede hacer, si la comunidad internacional se pone en ello, pero como es difícil, solamente se puede hacer si declaramos una emergencia y, ¿qué es lo que le pedimos al ayuntamiento? ¿Qué le pedimos al ayuntamiento cuando le pedimos que declare la emergencia climática? Que redirija todos los recursos municipales a afrontar el cambio climático. Redirigir todos los recursos municipales. ¿Qué quiere decir? Que el dinero municipal no se gaste en ostentación, que se gaste en aplicar medidas, por un lado, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, como ya es obvio que la temperatura media se ha incrementado, para adaptar los barrios a esa temperatura que se nos viene encima de aquí a 50 años. Es decir, que la propuesta es una propuesta, como he dicho antes, suscrita ya por 25 colectivos, puede que de aquí a que se presente a pleno, si es que algún grupo municipal decide presentarlo al pleno,
pues puede que se sume algún grupo más. La propuesta es una propuesta muy contundente. Lo que le pedimos al gobierno municipal, bueno, a todos los grupos que están representados en el Pleno, es que adopten medidas muy decididas y muy valientes. Esto es posible, insisto, es posible hacerlo. Es lo que los economistas llaman una economía de guerra, que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que es la más cercana. ¿Qué hicieron los estados? Pues dedicar todos sus recursos a ganar la guerra, ¿vale? Pues esto es un poco lo que hay que hacer para afrontar esta crisis climática. Dedicar todos los recursos de todas las administraciones, también de las familias, a afrontar el cambio climático y a poner medidas para, por un lado, consumir menos combustibles fósiles, es decir, emitir menos gases de efecto invernadero, y por otro lado, empezar ese proceso de adaptación, que es un proceso obviamente largo. Nosotros decimos, plantemos ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 20 años, porque si los plantas dentro de 20 años serán retoños de nada que no darán sombra. Entonces es un poco la filosofía, ¿no? Entonces, eso es lo que se le pide al Ayuntamiento en concreto. Si queréis que hablemos de cifras, se pide una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40% para el año 2030 y una implantación de energías renovables de tal manera que el conjunto de la energía que se consuma en el municipio, el 42% de esa energía sea energía renovable. Yo quiero hacer una salvedad para que la gente, las personas, sepamos de lo que estamos hablando. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no nos va a permitir, por mucho esfuerzo que hagamos en energías renovables, no nos va a permitir disponer de la misma energía que estamos disponiendo ahora. No hay energía renovable suficiente en el mundo para suministrarnos este derroche energético, para soportar este derroche energético que estamos viviendo. No hay suficiente energía renovable. Además, quiero decir, por muchos molinos que pongamos, por muchas placas solares que pongamos. Además, el cambio de un modelo energético, el modelo fosilista de combustibles fósiles, a un modelo renovable, es un cambio lento, es un cambio largo. Se calcula que en torno a 30 años es lo que se puede tardar en cambiar un modelo energético. Y va a ser algo costoso, como he dicho, porque se trata de austeridad energética, sobre todo. El lema principal es austeridad energética, ¿no? Austeridad energética, por ejemplo, supone afrontar con valentía y de la mano de la ciudadanía, pues medidas que eviten el gasto ostentoso, ¿no? Esto de el túnel de luz y sonido en la calle Cruz Conde, perdón, en la calle Foro Romano, 220.000 euros más que el año pasado, va justamente en la línea contraria. Nosotros lo que pedimos es, lo que pedimos nosotros no, lo que pide la comunidad científica internacional y lo que está pidiendo ya el conjunto de la ciudadanía a voces es austeridad energética. Son muchas medidas las que hay que tomar. Hay que hacerlo de forma consensuada. Nosotros le decimos a los grupos municipales, esto no se puede hacer solamente desde un grupo de iluminados, ilustrados que tienen poder y que dicen vamos a tomar estas medidas. Hay que hacerlo de la mano de la ciudadanía. En consecuencia, hay que poner en marcha programas de educación, de sensibilización, de concienciación ciudadana con mucha profundidad, que hagan que la gente entienda el problema. Porque lo primero que hay que decirle, lo primero que le decimos a las personas que nos representan en las instituciones públicas es, hay que decir la verdad, hay que decirle a la gente cuál es la escala del problema, y que no se trata solamente de cambiar un coche de combustión fósil por un coche eléctrico, no, es que hay que consumir menos energía. Nosotros en concreto, Ecologistas en Acción, decíamos en el año 2015, hicimos un informe sobre energía para el año 2050 y según nuestras cuentas habría que reducir el consumo de energía en el Estado español, habría que dividirlo por 3. Dividir por 3 el consumo de energía. Independientemente de que... Complicado. Claro, es complicado, pero se puede hacer, ¿eh? Esto es algo que creemos que es importante, que se puede hacer. Y esta es otra de las cosas que le pedimos a las administraciones públicas, que pongan en marcha programas de concienciación y de sensibilización, que digan la verdad, porque este proceso es un proceso que hay que afrontar de la mano de la ciudadanía, no podemos ir solos.
Eso quería también saber, ¿cómo se puede sumar la ciudadanía a todo esto, además de los 25 colectivos que ya se han sumado a la causa? Alguien que nos esté escuchando, que no forme parte de un colectivo, pero que quiera sumarse a todo esto, ¿cómo puede hacerlo, Guillermo? Por un lado hay un plano personal y familiar, o sea, yo en mi ámbito personal y familiar tengo que, obviamente, consumir menos combustibles fósiles. En vez de coger un coche 4x4, el 8% de los coches que se venden en esta ciudad son coches 4x4 y similar. En vez de coger un coche 4x4 para llevar a un niño que pesa 25 kilos, más los 75 kilos que peso yo, 100 kilos, en vez de coger un vehículo que pesa 1.600 kilos para transportar 100 kilos en una ruta que andando puedo hacer en 10 minutos, pues es un modelo de vida diferente. Es un modelo de vida diferente. No se trata solamente de un nuevo modelo energético, es un nuevo modelo energético, es un nuevo modelo económico, porque este modelo económico no funciona sin un gasto derrochador de energía, y es un nuevo modelo también de comportamiento. Tenemos que aprender a vivir de otra manera. Austeridad energética es también austeridad en el consumo en su conjunto. Y por eso decimos que este es un proceso que hay que hacer toda la ciudadanía, pero que tienen que liderar los responsables políticos que para eso están, que son los que tienen que poner las cartas sobre la mesa y poner en marcha esos programas de concienciación y sensibilización que haga que la gente se dé cuenta de cuál es la escala, de cuál es la gravedad y de que las medidas que hay que tomar para evitar la disrupción climática, para evitar que para finales de este siglo, como es posible e incluso probable, la temperatura media en el planeta sea entre 3 y 4 grados más alta que en la era preindustrial, que esas medidas que se puede hacer, pero son medidas que tienen que hacerse de forma consensuada, contando con todas las partes, y muy importante, el coste de esas medidas no puede recaer sobre la clase económicamente desfavorecida. Tiene que ser el reparto del coste tiene que ser proporcional. Y tienen que soportarlo, sobre todo, las clases económicas con más recursos. Porque, claro, la tendencia del sistema es decir, ¿hay que recortar? Recortemos. Sanidad pública, enseñanza pública, transporte público, servicios sociales, etc. No. Aquí tenemos que afrontar en su integridad, en su totalidad el problema y poner en marcha mecanismos participativos y que nos permitan consensuar una hoja de ruta que nos permita pues bueno, a ver, no digo evitar el cambio climático, que ya sabéis que ya está aquí, sino reducir, mitigar el cambio climático y reducir sus efectos adaptándonos, haciendo inversiones en los barrios, fundamentalmente los barrios lo que están pidiendo fundamentalmente son sombras y una cosa muy importante, rehabilitación térmica de viviendas. Hay familias que viven en pisos de 50 metros orientados al sur y sin un aislamiento mínimo, que esas casas ahora ya son insufribles, pues imagínate con 3 o 4 grados más, ¿no? Entonces, Guillermo, vamos terminando, que es que nos quedamos sin tiempo. Muy bien, Amparo. Te tengo que agradecer el que hayas estado con nosotros y el que nos hayas resumido de una manera pues tan sencilla que todos podamos entender de lo que estamos hablando. Vamos a estar muy pendientes de qué ocurre con todo lo que estáis llevando a cabo y a ver el consistorio que contesta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya os tendremos informadas. Gracias, de verdad.